Sandra, como usted lo acaba de mencionar, en nuestro espacio La Terraza tenemos una nueva sección, Derecho en la Terraza, donde abordaremos entonces diferentes temas desde un ámbito jurídico. En esta oportunidad nos encontramos con el abogado y magíster en Derecho Penal, Sebastián Mina, abordando precisamente el tema de la violencia intrafamiliar en este primer espacio. Sebastián, bienvenido al Derecho con La Terraza. Muchas gracias, Marisol. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes que hoy ven La Terraza. Como lo dijo Marisol, hoy estaremos acá hablando de la violencia intrafamiliar. Sebastián, y para dar inicio vamos a contarle a toda la comunidad dónde está tipificado el delito de violencia intrafamiliar. Bueno, Marisol, el delito de la violencia intrafamiliar está tipificado en el Código Penal, Ley 599 del 2000, en su artículo 229. ¿En qué consiste más o menos este delito de la violencia intrafamiliar? Es toda violencia física o psicológica que ejerce un miembro de la familia contra otro miembro de su núcleo familiar. Esto quiere decir que todos los problemas que se puedan presentar dentro del núcleo familiar se catalogan como violencia intrafamiliar. No todos los problemas que se presenten dentro del núcleo familiar se pueden catalogar como violencia. Tienen que ser problemas, digámoslo así, graves, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de violencia física, tiene que haber pues un rastro de que esta violencia física existió. Cuando es violencia psicológica, entonces se haría una investigación por parte de la Fiscalía para mirar las afectaciones psicológicas que haya tenido este miembro de la familia por esa violencia que otro haya ejercido sobre el mismo. Sebastián, esto puede ser un tema sensible porque entonces tal vez muchas madres de familias se estarán preguntando, bueno, si yo le doy una pela a mi hijo, por decirlo así, con una correa y le quedó la marca, ¿es violencia intrafamiliar y pueden acarrear con una denuncia? Todos los casos pueden ser denunciables, ¿cierto? Sí. Las personas pueden acudir a una comisaría de familia o a la fiscalía directamente. Cuando acuden a la comisaría de familia, el comisario y los funcionarios de la misma abren una investigación sobre el proceso para determinar si ese castigo o esa reprensión que ejerció la madre sobre el hijo constituye una violencia. Sobre eso se hacen unos peritazgos, ¿cierto? Se hacen unos exámenes psicológicos por parte del grupo de psicología de la comisaría, por parte del comisario que es abogado, observará también si se constituye ese delito y él denunciará ante la Fiscalía pues la violencia intrafamiliar que haya presentado si se constituye. Si el comisario considera que no es violencia intrafamiliar, ¿qué hará este? Abre un proceso de reivindicación de derechos del menor o mirará de qué forma no se pueden volver a presentar o que no se vuelvan a presentar ese tipo de reprensiones tan fuertes sobre el mismo. Pero también la persona o el joven o algún familiar que considere que esto presentó puede acudir directamente a la Fiscalía a denunciar y ya la Fiscalía también hará las mismas investigaciones. La violencia intrafamiliar entonces se puede presentar en niños, en adultos mayores e incluso entre el padre y la madre. Claro que sí, la violencia intrafamiliar se presenta entre los miembros del núcleo familiar. Digámoslo así, una familia que está compuesta por los dos abuelos, la pareja y el hijo, y digamos que son los papás de la mamá y viven con el yerno. Y este en algún momento ejerce violencia psicológica o física contra su suegra. Ahí se configura el delito de violencia intrafamiliar también. También hay familias que se constituyen y no tienen grados de consanguinidad, digámoslo así. Y alguno de ellos ejerce violencia sobre el otro, también se presentaría violencia intrafamiliar. También hay otras excepciones, que es por ejemplo los cónyuges, una pareja que alguna vez estuvo casado, se separaron y alguno de los dos ejerce esta violencia física o psicológica en contra del otro, así ya no vivan juntos, también hay violencia intrafamiliar. Un hermano que no viva ya en su casa, pero ejerza esta violencia sobre su hermana, también es violencia intrafamiliar. Hay varias excepciones en la ley para que la misma se configure, no solamente es riguroso que vivan bajo el mismo techo, sino que hayan convivido o tengan lazos de consanguinidad y se presenten las violencias en tiempos distintos de la convivencia en el hogar. ¿Y cuál sería la pena para este delito? La pena para este delito, digámoslo, es de 4 a 8 años, ¿cierto? Es la pena principal. Teniendo en cuenta, ¿qué? Teniendo en cuenta lo siguiente, cuando se ejerce, digámoslo, cuando es un hermano sobre una hermana, sí, entonces la hermana aplica sobre su hermano, digámoslo así, aplica, no sería el término correcto, pero para que la comunidad lo entienda, ¿cierto? Violencia.
la pena sería de 4 a 8 años si es la hermana, ¿cierto? Por lo siguiente, si es el hermano sobre su hermana, esa pena ya sería agravada, entonces no sería de 4 Por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Ya no sería de 4 a 8 años, sino que se aumentaría la mitad y 3/4 partes. Según la regla del aumento punitivo en el derecho penal, el mínimo, ¿cierto? Se aumenta al mínimo de la pena, es decir, que el mínimo quedaría en 6 años, la mitad, que es lo mínimo. Y las 3/4 partes, es decir, se dividiría 8 años en 3 y se le aplicaría a los 8 años, la pena quedaría más o menos en 14 años. ¿Cuándo varía la pena, cuándo se agrava la pena en el delito de violencia intrafamiliar? Cuando es contra una persona mayor de 60 años, cuando es contra una mujer o cuando es contra un menor de edad. En esos 3 casos... ¿Un menor de edad de 18 años o de 13? De 18 años, de 18 años a 0 años. Es un menor de edad para la norma penal en este caso. Sí. Ahí se aumentaría, como lo expliqué, de la mitad a las 3/4 partes. Cuando no cumplen estas reglas, entonces la pena sería de 4 a 8 años. Sebastián, en caso de que una persona esté siendo víctima de violencia intrafamiliar, ¿dónde puede acudir? Por ejemplo, un adulto mayor. Cuando un adulto mayor, tomemos el caso desde ahí, es víctima de violencia intrafamiliar, puede acudir a la policía y la policía ya lo dirige a la instancia que la policía crea que es, si es ante la comisaría o ante la fiscalía directamente. Puede ir la misma persona mayor de edad, puede ir a la comisaría y también puede ir a la Fiscalía General de la Nación, que sería pues los delegados de la Fiscalía acá en Ciudad Bolívar, los que atenderían el caso. Podría dirigirse a esas 3 autoridades y ellos ya se encargarán de recepcionar la denuncia y darle el trámite pertinente para el caso. Bueno, ¿y qué apoyo le brindan las autoridades a esas personas que son víctimas? Teniendo en cuenta pues que el núcleo familiar es una red de apoyo, pero ahí están siendo violentados. Ahí entraríamos ya a mirar cómo se recepciona la denuncia. Si digamos la persona tiene signos de que la violencia es muy grave y va directamente a la fiscalía o a la policía o a la comisaría de familia, de inmediato se recepciona la denuncia. La fiscalía debería capturar a la persona que está siendo infractor de la ley penal, en este caso la violencia intrafamiliar, y la primera medida de protección que se debería tomar sería una audiencia de control de garantías, ¿cierto? Porque cuando una persona es capturada se le tienen que respetar sus derechos. Entonces debería la fiscalía velar porque esta persona o sea separada del núcleo familiar, es decir, que se le ponga una medida preventiva, ¿cierto? No carcelaria, de no habitar donde vive con la persona. Digámoslo, si la persona no vive en esa casa y aún así ha tenido esos comportamientos, esas conductas de violencia intrafamiliar contra uno de sus familiares, entonces la medida más correcta sería privarlo de la libertad de forma preventiva mientras el proceso avanza y se establece que esta persona efectivamente sí violentó a su familiar. Las medidas de prevención que deberían adoptarse en esas audiencias de control de garantías serían 2 privativas de la libertad. La primera sería en el domicilio, si el victimario no vive con la víctima. Si el victimario vive con la víctima, entonces tomaría la segunda opción, que sería una medida de detención preventiva carcelaria, es decir, privar a la persona de la libertad preventivamente mientras se establece si efectivamente se presentó ese delito de violencia intrafamiliar en contra de su familiar. Abogado, le voy a poner un caso. Si yo sé que la mamá de un niño, que son mis vecinos, lo agrede, pues el niño padece de violencia intrafamiliar, pero yo no denuncio porque es una situación de cierta manera ajena a mí, ¿soy entonces cómplice del delito? No, Marisol, no serías cómplice del delito. Ahí más bien estarías faltando a esa labor social a esa ética que tiene toda la sociedad por mandato constitucional de proteger a los menores de edad, porque los menores de edad tienen que ser protegidos por la sociedad, por el Estado y por las autoridades. Pero desde ahí al punto que de pronto vayas a ser cómplice del delito de violencia intrafamiliar, no serías cómplice de él. Bueno, y en caso de que yo sea la víctima de esa violencia y denuncie, por decirlo así, a mi pareja sentimental, a mi papá, a mi hermano, pero luego me arrepienta porque pues hay un vínculo, ¿cierto?, amoroso, y yo diga, no los voy a denunciar, ¿qué pasa? Muy importante esa pregunta, Marisol. ¿Por qué? Porque eso pasa mucho.
Antes la violencia intrafamiliar era un delito querellable. Los delitos querellables era que la persona, que todavía existen, que la persona va y ella es la dueña de su causa penal o de su problema, digámoslo así. Pero la violencia intrafamiliar, por el volumen como se presenta y los altos grados de desistimiento que se presentaban, la ley lo convirtió en un delito investigable de oficio. Es decir, que la persona, una vez denuncia a su pareja, a su familiar o a la persona con la que conviva dentro de ese núcleo, ya no puede desistir de la denuncia. Se convierte en un delito investigable de oficio para las autoridades y tienen el deber de cumplir con terminar el proceso que se inicia con la denuncia. Bueno, y en caso de que sea una mentira, una amenaza, por decirlo así, lo voy a amenazar, voy a establecer una denuncia, pues porque terminé, por decirlo así, con mi novio y entonces voy a decir que usted me violentaba. ¿Ahí qué pasa? ¿Puede traer alguna consecuencia para mí? Sí, claro. ¿Qué pasa? Que una vez usted denuncia o una vez la persona denuncia, se abre un proceso, ¿cierto? Ese proceso penal inicia. En ese proceso penal se tienen que incluir unas pruebas e ir a una etapa de juicio. En esa etapa de juicio, si no hay pruebas, pues obviamente la persona que está siendo denunciada de manera falsa va a salir libre o va a salir, digámoslo así, bien librado del proceso. Y la persona que denunció incurrirá en ese delito de falsa denuncia, ¿cierto? Porque denunció falsamente a alguien y lo puso, en palabras muy coloquiales, a voltear, ¿cierto? Sí. Con las autoridades, a ir a audiencias, a conseguir abogado, a gastarse un dinero que de pronto no tenía, y la persona que hizo ese daño en contra de esa persona también hay un delito para él, que sería la falsa denuncia, o para ella, porque no sabemos quién esté denunciando. Bueno, Sebastián, se nos ha acabado el tiempo. De verdad que este espacio pues nos enriquece en cuanto a ese conocimiento jurídico. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este gran espacio que se le abre a la comunidad de Ciudad Bolívar. Sandra, esto fue todo en este espacio de Derecho en la Terraza. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto.